Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a su programa Simichat. Les recordamos que estamos totalmente en vivo aquí en las instalaciones del Corporativo de Farmacias Similares. Saludamos a todos los que nos siguen a través de sus redes sociales, como saben, por el Facebook de Simis Radio, por el Facebook del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, así como por Twitter y por YouTube a través de Simi TV. Entonces, amigos, les recuerdo rapidísimo nuestra línea de orientación psicológica. Como saben, las 24 horas, todos los días del año, la orientación es gratuita, así que si tienen alguna duda, amigos, ahí van a estar mis compañeros para que puedan ser atendidos. El número 800-911-6666 a la opción número 3. Y bueno, vamos a hablar de un tema bastante importante. Como sabemos, muchas veces no nos da el tiempo para abordarlo, entonces nos vamos a ir de volada y vamos a hablar respecto a la violencia contra la mujer que se produce en gran parte, ¿no? En el seno de la familia, así como en la sociedad. Y una mujer, infortunadamente sin redes de apoyo, va a ser presa fácil de caer en esa violencia. Y una forma de cambiar esa realidad es como también entre nosotras como mujeres nos podemos apoyar, así como cambiar las realidades de nuestra propia sociedad. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de sororidad y el papel de la familia y la sociedad frente a la violencia de género. Esperando que sea de su interés y pues no se desconecten, así que también díganle a los amigos que se conecten, compártanlo y como saben también el programa se queda guardado por si en posteriores ocasiones gustan seguir viéndolo. Y el día de hoy tenemos a una invitada con una experiencia importantísima respecto en el tema de la violencia de género. Muchas gracias, Enriqueta, por estar aquí con nosotros. Al contrario, Paulina, a ti por invitarme nuevamente, encantada. Gracias. Entonces voy a leer rapidísimo su semblanza porque van a ver su trayectoria y por qué la tenemos el día de hoy aquí. De verdad nos va a dar toda su información, toda su experiencia. Y ella es la psicóloga Enriqueta Urbina Bonilla. Ella tiene la maestría en terapia familiar sistémica por el Centro de Estudios de Posgrado Crisol, licenciada en psicología por la Universidad de Londres, diplomado en violencia familiar por especialistas de atención a víctimas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, diplomado en trata de personas por el Centro de Formación Profesional de la Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México, especialización en atención a la violencia sexual infantil, adolescentes y mujeres por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, estudios de posgrado en terapia familiar sistémica por la Universidad de Massachusetts y actualmente, bueno, es directora de Empoderándonos para la Igualdad y la Inclusión Social, AC, así como también tiene una trayectoria como coordinadora juvenil en INJUVE, participando en formación y capacitación de brigada para las 16 alcaldías, con más de 10 años de experiencia en atención profesional clínica, tanto a víctimas de violencia, y cofundadora de la Asociación Civil Mujer con Derechos. Muchísimas gracias, Enriqueta. Gracias a ti, Paulina, si por la invitación. Comenzar con el tema, si podemos empezar abordando ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de violencia de género? Porque todavía, ¿sabes? Hace poco me decían personas que les generaba como confusión, ¿no? La violencia, cómo distinguirla, ¿no? Sí. Y justamente el comentario que me lo hacía eran varones, ¿no? Que ellos también consideraban que se les estaba a veces como tirando mucho a ellos, ¿no? En función de este tipo de violencia. Pero si podamos hablar, ¿qué es la violencia de género? Sí, bueno, Paulina, tienes razón, ¿no? Cuando decimos género, bueno, pues género es género masculino, femenino, pero bueno, en este caso sí tenemos que abocarnos, ¿no? A lo que estamos diciendo que es la violencia hacia las mujeres, porque bueno, pues la ONU refiere pues la violencia contra las mujeres como todo aquel acto, ¿verdad? Que causa daños tanto físico, psicológico y de cualquier otra magnitud hacia las mujeres. Entonces, cuando decimos la alerta de género, pues sabemos precisamente que nos estamos abocando a la violencia hacia las mujeres y contra las mujeres, ¿verdad? Y bueno, pues ya tenemos leyes que nos dan definiciones bien bonitas y completas respecto a qué es la violencia hacia las mujeres. Entonces yo sí creo que pues vámonos como abocando, ¿no? Al tema que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres y contra las mujeres. Y bueno, en ese sentido pues sabemos que existen diferentes tipos y diferentes modalidades.
modalidades, ¿no? Entonces los tipos sabemos pues que es desde la psicoemocional, la física, la económica, la patrimonial, la violencia contra los derechos reproductivos y pues también la violencia feminicida, ¿verdad? Y en el contexto donde se desarrollan estas violencias, bueno, pues tenemos la violencia comunitaria, la violencia familiar, la violencia laboral, institucional y pues por supuesto la violencia que tiene que ver con la comunidad en los feminicidios, ¿verdad? Entonces es importante que pues vayamos, ¿no? Como viendo a dónde va a ir este tema, porque pues vamos a hablar de sororidad, ¿no? Claro. Y hablar de sororidad pues tenemos que ir focalizando qué es la violencia contra las mujeres. Claro. ¿Qué factores consideras que sostienen y perpetúan la violencia de género? Pues mira, Paulina, la violencia contra las mujeres es multifactorial, pero sí es importante que si miramos desde el modelo ecológico sistémico, ¿verdad? Entonces podemos ir haciendo como desde dónde empieza, ¿no? Y bueno, pues desde una cultura patriarcal donde durante siglos, ¿no? La dominación masculina, ¿verdad? Esta cultura patriarcal, pues es la que ha sostenido, es la que ha perpetuado y que ha lastimado, ¿no? Durante siglos a las mujeres. Entonces, englobando desde lo macro, el modelo sistémico nos dice, empezamos desde esta cultura patriarcal, ¿no? Y después nos vamos como hacia abajo, ¿no? También la cuestión comunitaria, ¿sí? La comunidad, pues, se perpetúa, se naturaliza, la violencia, ¿sí? Entonces, dentro de la comunidad no solamente vemos que, bueno, pues, es social, sino en la comunidad, toda esta violencia la naturalizamos, vivimos en ella, vemos que es completamente natural y normal, ¿verdad? Y seguimos perpetuando, ¿no? Las cuestiones machistas, misóginas, ¿sí? Que entre nosotras mismas, ahorita que hablemos de sororidad, las estamos reproduciendo. Y tiene sentido. Si nacimos y crecimos en un contexto de una cultura patriarcal, pues claro que lo traemos aquí, nos atravesó a las mujeres, lo traemos en las venas, decía una maestra. Entonces, la cultura, la sociedad, la familia, que por supuesto la familia pues es el primer núcleo donde nosotros nacemos, crecemos y bueno, donde se nos educa a través de la violencia, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos educativos, crianzas punitivas, donde es tolerado el maltrato, ¿verdad? Y se da la violencia en la pareja hacia las mujeres, bueno, pues lo vemos que se va bajando a lo familiar y hasta lo personal, ¿no? Cómo nosotros y nosotras aprendimos a relacionarnos desde la violencia con todas estas creencias de supremacía machista, ¿no? Entonces, vamos viendo que va por niveles y pues que tiene todo un contexto que nos da esta explicación, ¿no? Claro, veía que leía un artículo que se me hacía muy interesante y decía, ¿no? Que vamos heredando, ¿no? La violencia de generación en generación, justo, ¿no? Empezando desde nuestra familia, la comunidad, ¿no? Cómo se van ahí implementando ciertas acciones en donde a las mujeres desde el momento en que nacen, ¿no? Ya es como una condición de inferioridad, ¿no? Así es. Entonces, eso es importante. En este sentido, por ejemplo, ¿qué papel tendría la sociedad frente a la violencia de género? Pues eso, ¿no? Estamos inmersos en la sociedad, entonces yo siempre le he dicho, ¿no? Para que esta sociedad se desenvuelva dentro de este patriarcado, bueno, pues está la política, ¿no? Claro. La política patriarcal machista, donde nos desenvolvemos, donde vivimos y que nosotros somos parte de la sociedad, no es la sociedad que no identificamos, es la sociedad donde estamos inmersos e inmersas y que estamos perpetuando, ¿no? Y estamos fortaleciendo que se siga reproduciendo la violencia. Nosotros formamos y nosotras parte de la sociedad, entonces somos quienes estamos invisibilizando, naturalizando y además fortaleciendo, ¿no? Digo, ahorita que hablamos un poquito más de la sororidad, nos vamos a cachar, ¿no? Desde como mi ser mujer, también estoy reproduciendo, ¿sí? Porque el machismo no es mujer-hombre, el machismo es una actitud, ¿no? De supremacía y de poder. Entonces es importante desde ahí visualizar qué fortalezco, como parte de la sociedad para que esto se siga reproduciendo, esta violencia. Justo dentro de esto, que leía, entrevistaban o encuestaban a los hombres, ¿no? Y ellos como de una parte muy romántica decían, no, bueno, que no veían como problema, a lo mejor que las mujeres se embarazaran y salieran, bueno, o dejaran de trabajar justo cuando van a tener al bebé, o que realizaran, o que tuvieran a lo mejor el mismo sueldo que los hombres, ¿no? Pero que la realidad, ¿no? Ya cuando hacen este comparativo, no, la realidad es que los hombres han naturalizado, ¿no? Que
sí se gana, que ve normal que las mujeres ganemos menos, ¿no? Aún teniendo a lo mejor los mismos puestos, que se les cuestionaría, o que ven normal también que se les cuestione a las mujeres si pretenden casarse, tener hijos, ¿no? Como para ver si se les contrata o no. Esta forma como de ir descartando la posibilidad de una mujer a incorporarse a una vida común y corriente, ¿no? Sí, esta dificultad que finalmente yo siempre le he dicho, ¿no? Ponerse las gafas de la perspectiva de género, exacto, o sea, no es algo que te va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Por qué? Pues porque fuimos educados desde una cultura de supremacía machista, ajá. Entonces, el cambio, ¿no? Va a ir siendo paulatinamente, pero es importante que nos vayamos dando cuenta desde dónde tratamos, desde la desigualdad, ¿no? Esto que decías, ¿no? De seguir perpetuando que el cuidado tiene que ser para las mujeres, y el ámbito público y los poderes en todos los ámbitos de la vida, en los trabajos y todo sigue siendo de los hombres, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde seguimos perpetuando esto? O sea, con lo naturalizado que está, nos cuesta trabajo ponernos las gafas de la perspectiva de género, que tiene que ver con la igualdad, ¿sí? Entonces, es un proceso, Pau, es un proceso. Digo, yo siempre le he dicho, tantos siglos de supremacía masculina, de machismo, de esta cultura patriarcal, entonces es un proceso, ¿no? Pero sí hay que hacer esto, no hay que ponerse las gafas de la perspectiva, hay que trabajar la igualdad, hay que trabajar el respeto. Entonces sí es importante la sociedad, porque estamos inmersos e inmersas en ella y formamos parte y somos copartícipe de todo lo que pasa en la sociedad y de los cambios sociales también. Claro, y como decías, ¿no? Siglos y siglos, ¿tú crees, o desde tu experiencia más bien, tú podrías decir que ha habido a lo mejor algún cambio, o seguimos como en las mismas? Mira, yo considero que no seguimos en las mismas, definitivamente. Sí creo que la revolución, yo la llamo la revolución, y qué bueno, feminista hizo a dar este cambio, ¿no? Permitió este cambio, más bien, porque obviamente, pues, toda esta parte de, pues, no ser reconocidos nuestros derechos, toda esta parte de ni siquiera tener derecho a votar durante siglos y ser tratadas como inferiores y vividas como inferiores en todos los aspectos de nuestras vidas. Claro que hay un cambio, ¿sí? Pero obviamente los cambios sociales pues se llevan su tiempo, ajá, pero nosotras que estamos en este momento histórico, que nos está tocando en este siglo vivir este cambio, es bien importante que trabajemos juntas, que trabajemos juntos para que este cambio hacia la igualdad, hacia el respeto, ajá, y erradicar la violencia, pues sea de la mejor manera, ¿no? Porque sí creo que nos falta mucho, pero hay que tener que trabajar, o sea, no existe otra forma, ¿no? Más que estarnos peleando, porque el movimiento feminista no está peleándose con los hombres, ¿no? El movimiento feminista es un reconocer los derechos de las mujeres, la igualdad en las mujeres en todos los ámbitos de su vida. Entonces, es un proceso, Pau. Exactamente. Y por ejemplo, ¿qué acciones o medidas de manera general pueden favorecer o disminuir o erradicar la violencia? Sí, mira, es importante que miremos, así como te hablaba del modelo ecológico sistémico, también, ¿no? Va así como hacia arriba, ¿no? Tenemos un papá gobierno que es el Estado, y bueno, el Estado es quien debe de proveer y debe de proteger a sus habitantes. En este caso, la violencia a las mujeres, pues es el principal protector que debe de ser de las mujeres, de los niños y las niñas, sus derechos, pero nos damos cuenta que finalmente, aunque existen tratados internacionales, aunque tenemos las mejores leyes, incluso aquí en la Ciudad de México, pues siempre son las leyes muy vanguardistas, pero del dicho al hecho, platicaba hoy con mi terapeuta y amiga, bueno, pues todavía está el trecho, ¿no? Entonces, México ha sido ya sancionado por la Corte Interamericana por no proteger los derechos de las mujeres, por no ser un país que protege a las mujeres, por la Corte Interamericana. Entonces ya tenemos señalamientos a niveles internacionales, Entonces el gobierno tiene que hacer políticas, efectivas de protección y políticas en todos los ámbitos de la vida, porque en las leyes están marcado perfectamente cómo las instituciones están obligadas, ¿verdad?, a proteger los derechos de las mujeres, a dar prevención, a dar atención a mujeres y niños, pero en la práctica vemos que eso no se realiza, o se realiza de una manera pues muy lenta, ¿no? Que aquí es donde te digo, hay que apoyar, hay que trabajar, y todo mundo hay que estar ahí inmerso, y como parte de ese trabajar nos toca como sociedad, no decir es que el gobierno tiene que hacer todo, es hasta dónde, qué estoy haciendo desde mi quehacer, desde donde yo estoy como profesionista, como madre, como esposa, como
alguien que se desenvuelve en la comunidad, desde donde yo también estoy trabajando para ir erradicando esa violencia, para ir erradicando el machismo y la misoginia, ¿verdad? Y pues a nivel familiar tenemos que trabajar para ya dejar esas prácticas punitivas de cuidar y educar a los niños a través de la violencia, porque ya sabemos con psicólogas cuánto daño hace y que finalmente en estas dinámicas primarias de relación con tus padres, pues las sigues replicando. Exacto. Entonces es importante, y en lo personal, pues cómo nos estamos relacionando y cachar nuestras violencias y trabajar nuestras violencias, y el autocuidado, que es muy importante. Claro, y antes de irnos al corte, hace poco una abogada me decía, ¿no? En el papelito legal se ve muy bonito a lo mejor todas estas leyes, pero en la realidad es que infortunadamente México está muy atrasado, ¿no? Cuando vamos al interior de la República, las mujeres que quieren salirse de la violencia, que les dicen, no, pues regrésate, no estés molestando, ¿no? Y ya perdónalo, ¿no? Entonces, falta mucho todavía, ¿no? A pesar de que ya, como dices, hay leyes, hay muchos tratados, nos falta aún. Entonces, amigos, vamos rapidísimo a un corte, no se despeguen. Muchas gracias, amigos, por continuar con nosotros en su programa Simichat. Estamos hablando de sororidad y así el papel que también juega la sociedad y la familia frente a la violencia de género. Y ahorita hablábamos, nos quedábamos respecto a cómo las leyes a veces quedan como todavía no en total apoyo a las mujeres, pero en este caso mencionabas algo bien importante antes de acabar el bloque anterior, ¿no? Nosotros, desde nosotros, cómo vamos trabajando también nuestras violencias. Sin embargo, también como comentabas, ¿no? La familia, ¿no? El papel de la familia, que es sumamente importante, ¿no? Venimos, como decías, de una crianza o de una relación patriarcal, ¿no? Pero también a quien se nos ha depositado mucho esa educación es a las propias mujeres, ¿no? Lo que decíamos, que a veces el machismo no nada más es desde los hombres, sino también nosotras cómo vamos a veces fomentando esas creencias que nos van, pues, limitando, ¿no? Y manteniendo ciertas acciones que también van permitiendo que la violencia esté ahí, ¿no? Entonces, aquí ¿cuál es la importancia, ¿no? O el papel que tiene la familia frente a la violencia. Sí, bueno, pues por supuesto que mucho, ¿no? Porque pues nuestro primer núcleo con el que tenemos contacto, donde nos educamos, donde nos proveemos de todas aquellas herramientas para poder allá afuera estar en la sociedad. Exacto. Precisamente pues en casa, ¿no? En la familia, ¿no? Que bueno, pues también al ser un núcleo que socialmente interactúa, pues todo lo que aprendemos de ella pues no lo traemos acá. Pero bueno, hace ratito que yo te comentaba esta parte de la parte educativa, ¿no? Esta educación basada en los castigos físicos, en estas acciones de malos tratos que creemos que es como lo normal, pues desde ahí estamos naturalizando la violencia, ¿no? Entonces, el reproducir los roles estereotipados, pues claro que está en la familia, ¿no? Donde, a ver, tú le vas a servir a tu hermanito, ¿no? Y tu hermanito, pues, terminas tarea y te vas a ver la tele, ¿no? Entonces, esas pequeñeces, ¿no? Que finalmente, pues, no son tan pequeñeces, porque entonces desde ahí estamos educando desde estos roles todavía rígidos, estereotipados, ¿no? De supremacía a los hombres, ¿no? Claro. Y de inferioridad hacia las mujeres. Entonces, claro que la familia, pues, sí tiene mucho que ver desde la parte educativa, ¿verdad? Entonces, si no estamos educando desde la perspectiva de género, desde chiquitos, que desde ahorita, afortunadamente ya creo que nos ha tocado ahorita ya ver estas generaciones de ya
padres, madres ya más inmersos en la educación a sus hijos y a sus hijas desde la igualdad, ¿no? Digo, todavía nos falta y mucho camino, ¿verdad? Pero claro que la familia pues tiene un papel muy importante en reproducir la violencia o en erradicar la violencia, ¿no? Desde cómo estamos educando. Y aquí sí se vale que le entremos hombres y mujeres, ¿no? A la educación, ¿no? Como dices, no es estereotipo del cuidado le corresponde a las mujeres, no, hombres y mujeres, ¿no? Y ahora ya vemos más hombres, ¿no? Que ya van con su cangurito, ¿no? Que llevan a sus niños a la escuela, muchos, estas masculinidades que les llamamos alternas, otras masculinidades, pues ya llevan a sus hijos a la escuela, están muy involucrados en las tareas con los hijos. Entonces yo sí creo, ¿no? Que la familia se está transformando y para bien, pero claro que tiene un papel muy importante desde ahí. Claro, y hoy me llegaba un artículo bien padre, bueno, era un libro, ¿no? Que justo decía, no nacemos, los hombres no nacemos machistas, ¿no? Sino que nos vamos educando de esa forma y ellos van aprendiendo de esa forma. Y como bien decías, ¿no? Ya está viendo estos cambios. A veces me da la impresión que todavía en la comunicación o en la manera en cómo queremos expresar las cosas, o los hombres, ¿no? Porque no sé si te ha tocado, es que yo ayudo en la casa, ¿no? Yo ayudo a cuidar a los niños, ¿no? No es que estés ayudando, es que te toca, ¿no? Así es, y que es una forma de colaborar, ¿no? Exacto. Colaborar porque nos toca a ambos, ¿no? Y a ambas, ¿no? Colaborar a través del cuidado, a través de todo, ¿no? El dinero, o sea, esa es la igualdad precisamente, ¿no? Que nos toca, no, yo te estoy ayudando, ¿no? Porque también nos pasa a las mujeres, ¿no? Pues es mi lana y me la gasto conmigo, es mi dinero y tu dinero sí es de todos, pero mi dinero es el mío. Entonces, cuando yo te decía, ¿no? Del machismo que tiene que ver con esta supremacía, pues hay que cacharnos donde también estamos fortaleciendo estas prácticas, ¿no? Y que precisamente en la familia es donde debemos de, pues ir trabajando, ¿no? Esta igualdad y irnos poniendo esas gafas que te decía hace ratito para que vayamos, mirando desde la perspectiva de género en todos lados. Pero bueno, en el núcleo familiar, pues, que es ahorita de lo que estamos hablando, ¿verdad, Pau? Claro. Y por ejemplo, aquí dentro de la familia, sí, ¿cuáles son esas acciones que pueden perpetuar o mantener la violencia? Pues esto, ¿no? Que comentábamos, ¿no? El estar reproduciendo los estereotipos rígidos de pues los niños, pues ellos son los herederos, ¿no? Incluso ellos son los herederos de la fortuna y las hijas, pues no, ellas se van a casar y bueno, ellas no. Entonces también, ¿no? O sea, ir revirtiendo todo esto, ir educando a los hijos y a las hijas, pues desde la igualdad, ¿no? Tanto puede hacer Juanito, su recámara, como también la niña, los juegos incluso, ¿no? Los juegos ya son niños, niñas, ¿no? A mí me impresionaba pues el lugar donde yo estuve trabajando durante muchos años con familias, violencia extrema, que ahora ya los niños ya se interesaban en estar jugando a la casita, ¿no? En estar jugando con las muñecas, en estar jugando a maquillarse, y las niñas pues ya se iban ellas a trabajar, porque eso nos hace ver que finalmente pues estos roles sí están, ya no son tan rígidos y pueden decidir, ¿no? Desde la igualdad, pues, qué quieren hacer y cómo quieren jugar. Entonces es importante que, pues, no reproduzcamos, ¿no? Estos estereotipos dentro de la familia, como te decía, pues evitar, ¿no? El uso correctivo de la violencia física para las pautas de crianza, ¿no? Eso es súper importante. Sí es importante estas redes de apoyo, ¿no? Que nos apoyemos como familia, ¿no? Así como equipo de, pues, todas estas es la chamba, ¿no? Que tiene la familia, y pues aquí nos vamos a apoyar todos y vamos a repartirnos, ¿no? Aquí todos y todas las actividades de acuerdo a nuestra edad, ¿verdad? Justo, ¿cuál es el papel que toma la familia cuando se dan cuenta de que una mujer dentro de su familia está siendo víctima de violencia? Pues mira, el papel que tiene la familia sí es súper mega importante, por lo mismo, ¿no? Porque es tu primer red de apoyo. No siempre es así, sobre todo, Paulina, cuando ya lo que llamamos redes desgastadas. ¿Qué significa red desgastada familiar? Que cuando se vive situación de violencia en la familia, pues se desgastan los vínculos, ¿no? Entonces, cuando una mujer, por ejemplo, pide apoyo a su mamá, a su tía, a su hermana, ya no la quieren ayudar, ¿no? Es que te lo dije y es que no entiendes, Entonces, por eso le llamamos desde lo institucional, que son redes que están desgastadas. Entonces, aquí es súper importante, pues sí, hacer un trabajo de empatía, familiar, en equipo, para entender que no se trata de ya le dije y no me entiende, ¿no? Sino algo le está pasando
pasando que no puede. Ajá. Entonces, en ese sentido, pues buscar las redes de apoyo. Si con mi familia ya no se pudo porque está muy desgastada y nos sobrepasa de verdad, pues vámonos a las redes institucionales de apoyo. Ajá. Vámonos a otras redes, a lo mejor con los familiares, amigos. O sea, sí es importante hacer, incluso yo hago un ejercicio donde les pido que hagan un cuadro, de sus redes de apoyo, ¿no? Cuáles son las redes cercanas, cuáles son las medianas redes. Eso lo tenemos que tener así, Paulina, súper bien elaborado. Ahora, yo hablaba y he hablado de un plan familiar. Cuando se vive violencia, sí es bien importante, así como cuando vienen a darte una capacitación los de Protección Civil, elabore su plan de emergencia. Sí. Igual, cuando se vive violencia se tiene que elaborar un plan de emergencia, porque en cualquier momento puede haber una situación incluso de feminicidio. Sí. Y yo te puedo contar de innumerables casos que he atendido. Entonces, cuando les pido que elaboren su plan familiar, ¿qué es lo que les pido como requisitos? Tengan su bolsa con documentación, ¿sí? Tengan documentación, licencia, llaves, si toman medicamentos, alguna muda de ropa, y sobre todo tener una libretita o una agendita donde tengan sus principales teléfonos de emergencia. En esos teléfonos de emergencia ya tenemos que tener localizadas, a ver qué instituciones son las que brindan apoyo a la mujer, a los niños, dónde están los ministerios públicos cercanos, porque pues incluso tú puedes solicitar medidas de seguridad si ya la situación ya es ya lo amerita, pero entonces en esa bolsa tenemos que tener ubicada nuestra bolsa como medida. Hay también que hacer una ruta de evacuación, por eso que yo cuando pienso en esto de capacitación de Protección Civil, también, ¿por qué? Porque los casos, el mayor número de casos donde son violentadas hasta la muerte es en las cocinas, en los baños y en los garages. ¿Por qué? Porque son lugares cerrados. Entonces, en ese sentido, en ese plan que vamos a elaborar, vamos a ver cuáles son las rutas de salida. Si yo me tengo que salir con mis niños o me tengo que escapar, ¿sí? ¿Cuál será la más viable? ¿Cuál será la que no me va a atrapar? ¿Verdad? Que esa va a ser la ruta que yo voy a seguir. Es importante cuando se vive violencia también dar aviso, en tu trabajo, porque luego van a tu trabajo, ¿no? Sí. La gente que te está violentando. En tu trabajo hay que avisarles a las maestras, porque de verdad luego los niños los violentan más porque dejan de ir a la escuela, los reprueban, y a veces ahí es donde van y se vive la violencia fuera de la escuela. Entonces hay que dar aviso. Te das cuenta, es una red de apoyo completita, ¿no? Yo me apoyo de la escuela, me apoyo del trabajo, me apoyo de los vecinos. Hay que darles aviso pues también a los vecinos, ¿no? De que se está viviendo esta situación. Ahora pues si también traigo el teléfono en GPS, pues me van a seguir. Si tengo abierto el internet, pues también me van a encontrar. O sea, todas esas medidas pareciera así como muy meticuloso, ¿no? Hay que tomar esas medidas, ¿no? Súper importantes. Y si es necesario por el riesgo solicitar medidas policiales de seguridad, pues hay que acudir y hay que solicitarlas, ¿sí? Esto es como para el caso de que la violencia es como adentro. En el caso de la violencia que se da mucho también entre las jóvenes, hace unos días hablaba sobre el asalto sexual, ¿no? De las jóvenes. Entonces, la violencia tan impresionante que están viviendo nuestras jóvenes es bien importante. Igual, tienen que elaborar su plan de seguridad, ¿sí? En su teléfono celular, pues ya tienen que tener su aplicación. Ahorita ya tenemos la aplicación de la policía. Hay que tener la aplicación, hay que tener en este teléfono o aparte números de emergencia, identificación, dar aviso a nuestros padres, a nuestros familiares, con quién vamos a estar. Igual tener nuestro cuadrito de nuestra gente de confianza, con quien nos vamos a acercar. Y sobre todo es bien importante, Pao, practicar pues la solidaridad, ¿no? Sí. Si yo voy con mis amigas, a ver, vamos a una disco, vamos a tomar, ¿quién es la que no va a tomar? Nos vamos a cuidar, ¿sí? Pero nadie se va a quedar, porque bueno, hay una obra que se llama Mariana, se las recomiendo muchísimo, que trata de un feminicidio precisamente. Va a estar en el Foro Cultural, ¿puedo? Sí, claro. En el Foro Cultural Azcapotzalco este sábado a las 3 de la tarde. Perfecto. Entonces, yo ya hice un poquito ahí en algún programa, pues la semblanza, ¿no? Hicimos ahí algunas análisis de esta obra y bueno, pues Mariana, sus amigas la dejan sola en la discoteca, Entonces ella pues toma y bueno, pues ahí es donde el tipo que se acerca a ella pues se la lleva y las amigas pues no hacen
hacen este pacto de pues nos vamos a cuidar y llegamos todas y todas nos vamos, ¿no? Entonces, bueno, esto termina en feminicidio. Entonces yo sí creo que es importante, más que decir, pues te lo dije, ella se lo buscó, por eso le pasó, o sea, culpabilizar, no, vamos a hacer un pacto antes de que todo pase. Si nos vamos a ir a la disco, todas nos vamos, todas nos regresamos, ¿no? Igual si la persona que está manejando, pues es alguien que está tomando mucho, también hay algunas estrategias, ¿no? Para que nosotras podamos implementar y pues no salgamos ahí accidentadas, ¿no? Entonces, todo eso, de verdad, lo tenemos que ver. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué hay cercano por ahí si yo necesito? Incluso ya ves que están los botones de pánico. Sí. Los botones de pánico, pues es importante que también los tengamos ubicados, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, tenemos que tener ya un plan familiar y un plan por si salimos, ¿no? Y todo esto ya lo tenemos que tener como ya, ya como en la cartera, de verdad, bien, ya bien programado, Pau. Y rapidísimo, me gustó rápido este comentario que hacías, ¿no? Cuando se le revictimiza de, ay, otra vez ya volvió, y algo que me llamaba mucho la atención es que muchas veces, a pesar de que están estas medidas de restricción, el agresor se acerca, ¿no? Como con estas ideas de, es que todavía tenemos cosas pendientes por hablar, los hijos, la renta, lo que sea, ¿no? Entonces buscan la manera, porque ya no buscan directamente a tu familia o como decías, a lo mejor hasta los del trabajo, sino buscan directamente a la víctima, porque por lo que sea, no logran tener el contacto, ¿no? Entonces muchas veces, como decías, no es que esté mal ella, sino porque no puede, hay algo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, amigos, vamos rapidísimo a un corte, no se despeguen. Amigos, gracias por continuar con nosotros en su programa Simichat. Muy rapidísimo con los saludos. Anem Mont, saludos. Pati Carrillo, saludos. Evelyn, sororidad, gran tema ante el panorama actual de violencia de género. Gracias, saludos. Gracias, Eve. Bojac, hola, saludos, Pati. Muy cierto, los usos y costumbres que refuerzan la desigualdad están muy arraigados. Lili, hola, gracias por estos programas. Y Pilar Monroy, muy interesante la red de apoyo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No se despeguen. Y justo, si pudiéramos abordar Enriqueta, cuando yo decía que iba a hablar de sororidad, mucha gente me decía, ¿eso qué es? Te estás equivocando. Entonces, como que me daba a entender que no es un término que sea tan conocido, pero que debería de estar entre todo el diario, en todos los lugares. Entonces, si podamos hablar de qué es la sororidad. Sí, bueno, primero hay que definir, ¿no? La sororidad pues viene de la palabra sor, ¿no? De las sores, que tiene que ver con la hermandad, exacto, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando es el movimiento feminista de los años 70, pues es un término que lo acuñan las feministas inglesas, ¿no? Pero después, pues viene nuestra Marcela Lagarde, donde ella, pues ya lo traduce al español, y ella pues le da el uso como este pacto político, del feminismo, ¿verdad? Exacto. Que pues es una complicidad, ¿verdad? Que es formar alianzas para enfrentarnos a una problemática social. ¿Cuál es la problemática social? Pues la desigualdad, claro, ¿sí? Entonces, sí tiene también sus principios éticos, la sororidad, porque decía en la mañana, que lo comentaba con mi colega y amiga, es muy bonito hablar de la sororidad, sí, pero que tú lo vivas, que tú lo realices y que en la práctica estés inmersa en la sororidad, hay una distancia muy grande. ¿Por qué? Porque tiene principios éticos, Esos principios éticos tienen que ver con el respeto a las desigualdades, con el respeto a las diferencias, ¿sí? Identificar las desigualdades como algo con lo que vamos a luchar y estamos trabajando, ¿sí? Entonces, sí tiene sus principios éticos a la dignidad humana, sobre todo, Pau, ¿no? De que eres digna de ser tratada desde tu forma de pensar, de vivir y de ser, tienes
tienes todo el derecho a ser bien tratada, ¿sí? Y el respeto a los derechos humanos, y en este caso, pues el respeto al derecho de las mujeres. Entonces, si te das cuenta, o sea, es mucho lo que engloba. Sí es una política desde el feminismo, pero sí, claro que esto lo podemos practicar, no solamente desde el feminismo, que tiene que ver con, pues, cómo nos movilizamos y cómo nos estamos movilizando las mujeres para que esas brechas de desigualdad, pues, vayan disminuyendo, ¿verdad? Y erradicar esta violencia tan grande que es hacia las mujeres, hacia las niñas y hacia las jóvenes, ¿sí? Entonces, ese es el contexto en el que está basado este término, por eso no lo ocupamos como en lo coloquial, ¿no? Porque tiene que ver con el feminismo, el feminismo es quien lo acuña como parte de su política. Y justo aquí lo importante es esta hermandad, justo para la expresión, es el apoyo también entre las propias mujeres, ¿no? Así que es. Hace poco hablábamos justo de feminicidios y las invitadas me decían, ¿no? Bueno, nos compartían, ¿no? Que entre nosotras las mujeres hay un trato como peculiar, ¿no? O sea, sí te puedo ayudar, sí, pero hay otros que, pues, a lo mejor el trato llega a ser hasta, pues, también agresivo, hostil, ¿no? Como decías, no respetando las diferencias, ¿no? Como también en esta forma de ver quién obtiene más, ¿no? Entonces, nos llegamos a alejar a veces como mujeres de ese apoyo que a lo mejor nos pudiéramos brindar. Sí, sobre todo porque esto que decía, ¿no? Tenemos tan inmersa ya la cultura patriarcal, nos ha atravesado porque así fuimos educadas, la tenemos en las venas, porque en la práctica pues la seguimos realizando. Entonces es importante aquí darnos cuenta cuando nosotras mismas estamos realizando prácticas machistas, de abuso de poder, de donde yo no estoy siendo solidaria contigo, y lejos de ayudarte, pues te estoy metiendo el pie, pero en la práctica es como, no es como tan sencillo por esto, ¿no? Porque incluso también la misoginia, claro que también es de muchas mujeres. Entonces este odio no solamente es que pensar en un odio de los hombres a las mujeres, ya dijimos que no tiene que ver con esto el feminismo, sino esa actitud misógina donde también en la práctica estamos siendo también misóginas entre nosotras, estamos siendo machistas entre nosotras y estamos abusando de ese poder que finalmente se traduce en violencia. ¿Sí? Entonces es bien importante poder darnos cuenta, ¿no? Cómo, desde dónde yo también estoy practicando ese abuso de poder, desde dónde estoy siendo violenta y no estoy siendo sororaria, ¿verdad? Ni solidaria con mi compañera, con mi hermana, con las demás mujeres y mucho más ahorita que estamos en esta lucha social, ¿verdad? Por la igualdad, Pau. Sí, en este caso yo les mencionaba en esa ocasión un caso de una chica que me llamó mucho la atención, ¿no? Que ella cuando sale del contexto de la violencia y va a otro entorno, se topa con una mujer que también había vivido violencia, ¿no? Y le dice a esta mujer, bueno, ¿y tú cuántos años viviste la violencia? No, pues 6. Y le dice a la otra mujer, uy, pues yo la viví 20 años, ¿no? O sea, como casi no aguantaste mucho, ¿no? Te faltó, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque ella decía, bueno, entonces lo que estoy haciendo ahora está mal, ¿qué más tuve que aguantar, no? Y muchas veces cargamos como con estas creencias de ¿por qué estás ahí? Pues por los hijos. No le estás haciendo un favor a tus hijos al mantenerte ahí, ¿no? Sí. Pero esta forma también como de decir, bueno, no aguantaste, es como dices, no ser solidaria con decir, bueno, esos 6 años para ti quizá fueron muy, muy complicados. Sí, ¿no? Y que tiene que ver con la naturalización que tenemos nosotras mismas de la violencia, pues es que así es, ¿no? O sea, yo aguanté 20, ¿no? Tú como que nada más aguantas 3, ¿no? Como si fuera natural y además normal. Y que bueno, entre la psicología sabemos que se instauran síndromes, ¿no? Por ejemplo, el de Estocolmo, el síndrome de la indefensión aprendida, que pues ya se instauran desde edades muy tempranas. Entonces, cuando se es educado y educada en un ambiente donde se vive malos tratos, pues entonces ya se van instaurando desde edades muy tempranas. Y si tú de la vida es lo que conoces, pues lo tienes súper naturalizado, ¿no? Entonces, eso es con lo que tiene que ver, Pau. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son las acciones o actitudes que están impidiendo o impedirían que se dé la sororidad? Pues los enemigos para que se dé la sororidad es precisamente esto, las prácticas machistas, las prácticas misóginas, donde pues no estamos logrando identificar, ¿no? Que tiene que ver con una ideología de supremacía, como hasta donde me sigue premiando a mí como mujer esta ideología, donde se me dificulta poderme dar
cuenta que estoy ejerciendo esta práctica y que mi ideología es así, y que además no solamente eso, sino que la perpetúo hacia mis compañeras, hacia las mujeres, y no nos estamos ayudando, ¿no? Algo que yo sí también creo que no ayuda, digo, los enemigos número uno, pues la cultura patriarcal, las actitudes machistas y misóginas, y también pues devaluar y descalificar y desvirtuar el movimiento feminista, porque eso lo acabamos de ver. Entonces, no es que estés en contra de los hombres, no es lo que significó que hayan digo, yo no estoy a favor y ni estoy en contra, respeto mucho este hecho, digo, no quiero opinar sobre eso, pero sí quiero opinar sobre desvirtuar. Claro. Y en el lenguaje, utilizar estos términos, ¿no? Como esto de feminazi, ¿no? Eso es una desvirtuación, ¿verdad? A todo un camino que ya el feminismo ha venido haciendo para la lucha de la igualdad, ¿no? Entonces, si seguimos reproduciendo en el lenguaje, eso también es un enemigo para que podamos avanzar a la igualdad. Claro, perfecto. Vamos rapidísimo un corte para que podamos continuar con el tema. Entonces, amigos, no se despeguen. Nosotros en su programa Sin Mi Chat, y justo en el bloque anterior hablábamos de esas acciones que impiden que se dé la sororidad, pero si podamos hablar justo de cuáles sí son las acciones que pueden mantener o que se puedan, o que más bien que sí se puede dar la sororidad, ¿cuáles pudieran ser, Enrique? Sí, tengo que ya las venía listando, no las que se me venían ocurriendo. Pues número uno es identificar mi propia violencia, ¿no? Claro. Hasta dónde yo ejerzo, ¿verdad? Violencia, ya sea con mis compañeras, ya sea con mi hija o mis hijas, ¿no? En el caso, con mis compañeras del trabajo, con las mujeres, ¿no? Con las que yo me relaciono, ¿sí? Porque esto que te decía de la idea del machismo, no la idea, sino más bien el ejercer desde mi creencia el machismo, que no me doy cuenta, pero que lo estoy replicando, esto es algo que debo de cacharme y tengo que estarme ahí, yo misma coacheando, ¿no? Otra cosa también bien importante, Pau, tenemos que reconciliarnos, yo lo recomiendo como psicóloga, con las mujeres de mi historia, porque ¿cómo voy a ser empática, verdad, con cualquier mujer si estoy súper peleada con mi mamá, con mi hermana, con mi abuelita, con figuras que representan a las mujeres, ¿sí? Entonces yo como psicóloga, sí, yo he escuchado decir feministas, pero yo estoy enojada con mi familia y se vale, claro que se vale, pero lo que también tenemos responsabilidad es de sanar interiormente esas relaciones. No significa que va a venir, ¿verdad? La persona y la tienes que tener presente para hacer ese trabajo de saneamiento. Hay que sanar las relaciones con las mujeres de nuestra historia, ¿sí? Para que podamos ejercer la sororidad y totalmente ser empáticas, solidarias y trabajar en conjunto, ¿verdad? Esto de la práctica de la empatía, del buen trato, del respeto, o sea, de verdad es algo que tenemos que trabajarlo, ¿verdad? Y practicarlo hasta que ya nos salga natural, ¿verdad? Sí, hay que ser súper intolerantes al machismo, desde las canciones, desde cómo nos estamos relacionando con los hombres, desde todo lo que vemos en las películas como violentas de wow, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con la violencia, sí, hay que ser de verdad intolerantes, ¿sí? Al machismo, a la misoginia, hay que valorar, Paulina. Bueno, hay que valorar esas masculinidades alternas donde los hombres que se proveen cuidados, que apoyan a las mujeres, que tienen una forma de relacionarse con las mujeres desde el respeto, hay que valorar, ¿no? Hay que valorar estas masculinidades y versus devaluar aquellas que al macho guapote, que tiene un montón de mujeres y que es el exaltar esos atributos, ¿no? Porque pues eso es lo que sigue lastimando, fortaleciendo. No, y que aparte hasta se pelean a los machos, bueno, yo digo, bueno, ¿cómo le vamos
vamos a hacer entonces, ¿no? Entonces hay que valorar las masculinidades alternadas, que tienen que ver con la igualdad y el respeto y que tienen las gafas de la perspectiva de género. Y hay que ser intolerantes a las masculinidades que fomentan la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Hay que construir intereses en común, hay que ayudarnos, hay que ser empáticos y pues practicar esta parte de la solidaridad, el trato digno, somos dignos y dignas de ser tratados con respeto, hombres y mujeres, y sobre todo pues el reconocimiento de nuestros derechos, Pau. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, practicar la sororidad, ¿cómo puede ayudar para erradicar, ¿no?, justo la violencia? Sí, pues desde ahí, ¿no? Si hablamos que el feminismo es quien trae la sororidad, ¿no? Que es una política feminista y que el movimiento feminista lo que hace pues es hacer esta lucha para la igualdad y erradicar la violencia, pues claro que tiene mucho sentido, porque yo he escuchado feministas y verdad me da tristeza, Pau, ¿no? Decirse feministas desde la lucha y utilizar términos como las feminazis, entonces ahí no estamos siendo porque estamos practicando la misoginia, estamos practicando el machismo, o sea, estamos devaluando a las demás, entonces si nos devaluamos, nos descalificamos, pues entonces ya no nos estamos ayudando. Entonces sí tiene que ver la sororidad con una práctica, ¿sí? Pero no de dicho, sino de hecho, de acción, y que tenemos que trabajar, ya vimos un montón de cosas, yo lo dije muy resumido, pero hay muchas cosas que trabajar para practicar verdaderamente la sororidad, y en todos los lugares y en todos los ámbitos donde nos encontremos las mujeres, impulsarnos, apoyarnos para tener esa igualdad, ¿no? Y ocupar cualquier cargo público. Ahorita que está esto de la paridad de género, pues que verdaderamente, ¿no?, quienes encabezan las instituciones, quienes gobiernan, también sean mujeres en igualdad, ¿no? Porque, bueno, pues todavía vemos que esto está muy bonito y se dice en lo político, pero pues hay que trabajar para que sean hechos, ¿verdad? Y pues apoyar ahí también, ¿no?, lo que podamos para que esto se lleve a cabo. Perfecto. Y ahorita me gustaría, porque tú haces una labor bien importante en función de trabajar con las víctimas de violencia de género. Si nos pudieras hablar, y ya estuvieron apareciendo durante todo el programa sus datos, por si quieren ponerse en contacto con Enriqueta, ¿cuál es la labor que tienes ahorita en tu asociación civil? Sí, mira, Pau, bueno, pues a raíz de la experiencia del trabajo y el compromiso que tengo con las mujeres, con la igualdad, niños, niñas y el feminismo, todo lo que hemos venido platicando, bueno, pues hicimos y luchamos y peleamos un espacio para que pues ahí sean atendidas las familias, las mujeres que viven situaciones de violencia familiar, y bueno, pues aquí en nuestro centro de atención, lo tenemos ubicado en Coyoacán. Fue una lucha también porque peleamos el espacio, fue bastante difícil, lo ganamos, pero bueno, yo que soy la directora, yo lo luché, yo lo peleé para la comunidad, para las mujeres, para las familias, y pues aquí estamos brindando, bueno, estamos trabajando nuestro modelo de atención. Los servicios que estamos próximamente a realizar, bueno, pues es servicio de atención psicológica de primer y segundo nivel, que es cuando pues es la violencia muy fuerte, ¿verdad? Y muy alta, que es intervención en crisis, y el segundo nivel de violencia. También tenemos asesoría legal, tenemos ahí un abogado magnífico que tiene mucha experiencia, y bueno, pues esa parte también del servicio lo vamos a tener aquí. Próximamente ya estamos ahí por inaugurar, y ahorita te digo qué es lo que estamos haciendo actualmente. Y bueno, también la parte de bolsa de trabajo, algunos talleres de capacitación, o sea, tratamos como de mirar, ¿no?, por todos lados las necesidades de las familias, las necesidades de las mujeres, ¿verdad?, desde diferentes ámbitos, ¿no? Trabajamos lo psicológico, trabajamos lo legal, trabajamos el aspecto educativo, donde, bueno, vamos a tener ahí talleres de empoderamiento, ¿verdad?, que tienen que ver con capacitaciones, ¿no? Capacitaciones en promotorías, ventas, ya tenemos ahí ya como bastante avance, ¿no? Porque finalmente, pues, haber estado en gobierno y haber gobernado un lugar como el que estuve, pues me permitió hacer esas alianzas, tanto de gente de gobierno como instituciones, y estamos con esos servicios, ¿eh? Y bueno, actualmente estamos dando talleres, esos ya los tenemos ahí en nuestra página, que seguramente debe de aparecer, si no, bueno, pues la buscamos, es Empoderándonos para la Igualdad, nuestra página de Facebook, y ahí vamos subiendo la información de las actividades que vamos teniendo, ¿sí? Entonces ahorita ya estamos dando talleres de autocuidado infantil y de crianza, y bueno, vamos a tener algunos también para mujeres, y ya a partir de diciembre, que ya espero que ya podamos, se reciben donativos, ya va a empezar a operar todas las áreas sustantivas, y pues ya finalmente pues empezar, ¿no? Porque es una labor titánica, Paulina. Sí, y mencionas algo bien importante, tu experiencia te da la oportunidad justo de atender
a las mujeres de una manera bastante sensible, ¿no? Cuando vamos a las instituciones, pues podrán tener los modelos que quieran, pero están muy quemados, están muy cansados, pues diario, y uno cuando va justo como víctima, tampoco, o sea, no vas ahí por gusto, ¿no? Entonces, es esta forma de quemarse de ambos lados y tener como estas asesorías, ¿no? Como que le baja la ansiedad a la persona, a la víctima, que necesita recurrir también a estos espacios, ¿no? De gobierno. Así es, ¿no? Digo, ahorita pues me encuentro desde otro lugar, ¿no? Finalmente, yo sí creo que nunca perdí esa parte ética y de sensible de atender a las mujeres, de atender a las familias. Y bueno, pues como bien dices, aquí en este caso, bueno, pues las recibimos, les damos todo parte de nuestros valores, pues precisamente son estos, ¿no? El trato cordial, con respeto y toda esta parte cálida, ¿no? Y con experiencia con que las recibimos, las atendemos y como dices, no quemadas, ¿no? Así se les llama a veces institucionalmente, ¿no? No quemadas porque, bueno, sí hemos tenido, bueno, al menos yo que soy la que dirijo este lugar, pues de entrar y salir, ¿no? De cuidarme y todo esto para no perder, ¿no? El objetivo principal, pues que son ellas, ¿no? Y bueno, pues eso es como estamos aquí trabajando, Pau, y con mucho gusto. Muchísimas gracias, Enriqueta. Amigos, ya se acabó el programa y como saben, este jueves habrá una emisión más de su programa Sin Mi Chat. Muchas gracias. A ti, Paulina.